¿Qué tal, clase? Hoy hablaremos un poco de la descripción, particularmente la descripción de objetos y de lugares. Bien, como ustedes saben, la descripción o el acto de describir es algo cotidiano. En la mayoría de las ocasiones lo hacemos al hablar con alguien y tratar de describir un lugar, una persona, una experiencia, un objeto, un acontecimiento, etc. Para muchos, describir es como pintar con imágenes, o perdón, pintar con palabras una imagen, o explicar con detalles las cosas, los lugares, las personas o las experiencias. Toda descripción que pretenda ser completa debe incluir detalles más allá del aspecto físico de una persona, por ejemplo, o de los detalles externos de un objeto o de un lugar. En toda descripción, es importante usar estrategias que ayuden a pintar un mejor retrato de lo que se quiere describir. El uso de la imaginación, por ejemplo, es una de las estrategias que podremos usar cuando queremos describir algo. Usamos la imaginación creando imágenes con palabras que puedan expresar rasgos o detalles que asociamos con lo que estamos describiendo. Dos de las figuras retóricas, o también llamados tropos, que usamos para este fin, para la descripción, son las metáforas y los símiles. De manera somera, podríamos definir una metáfora como una comparación directa por la cual dos objetos, o un objeto en este caso, se convierte en otro sin que haya una relación directa entre ambos. Por ejemplo, si decimos tus ojos de azabache, lo usamos azabache para expresar el color oscuro de los ojos de esa persona. O también podríamos decir tu cascada rubia que cae ante tus hombros. En este caso lo usaríamos para describir el cabello de una mujer, ¿no? Pero en ambos casos no estamos utilizando una comparación con la palabra como. Cuando usamos la palabra como, entonces estamos ante un símil, ¿no? Y el símil es lo mismo, es una comparación también para formar o una palabra para comparar un objeto con otro, pero usando la palabra como para señalar la similitud. Por ejemplo, tus ojos como el azabache o tu cabello rubio como cascada. Entonces, al hablar, o mejor dicho, al incluir la palabra como, estamos comparando en efecto dos objetos en virtud de alguna semejanza, pero utilizando la palabra como. Mientras que cuando usamos una metáfora, no usamos la palabra como para expresar dicha similitud que nosotros tenemos como aparente, ¿no? Bien, eh, al describir lugares, paisajes y ambientes, es preciso usar palabras que ayuden a la ubicación del sujeto de la descripción en el tiempo y el espacio. En el libro Taller de Escritores se nos proporciona una lista, una tabla con varias palabras útiles para este caso. Veamos la tabla que sigue. Se divide en tres columnas, ¿verdad? La primera, esta, nos habla un poco de palabras que nos ayuden a ubicar geográficamente el lugar. Si está arriba o abajo de algún lugar, si está lejos o cerca de otra ciudad, si está delante, detrás, etc. Entonces las palabras que están aquí nos ayudarían a ubicar geográficamente el objeto o el lugar. Y luego tenemos la columna del medio que nos habla de palabras que podemos utilizar para expresar la distancia. Por ejemplo, Mexicali está a 10 kilómetros de Caléxico, digamos, ¿no? A lo lejos se mira el Cerro del Centinela. A más de una hora hacia el sur está San Felipe. A un día de viaje está Hermosillo, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de palabras nos ayudan para marcar o describir un poco la distancia hacia ese lugar o hacia ese objeto. También hablamos de una ubicación temporal y para esto
La tercera columna nos da una lista de palabras, entre ellas algunos adverbios, ¿no? Por ejemplo, ahora, antes, después, más tarde, ¿no? Entonces la lista de la tercera columna nos ayuda también a ubicar el objeto o el lugar en su temporalidad, ¿no? Bien, perdón. Al describir un objeto también requerimos de adjetivos, de palabras y expresiones que den información sobre los detalles del mismo en cuanto a su tamaño, a su forma, la composición, las dimensiones, etc. La siguiente tabla también proviene casi en su totalidad del libro Taller de Escritores y nos proporciona alguna ayuda para este fin. Por ejemplo, para describir la forma, la primera columna nos da algunos adjetivos: alargado, cuadrado, delgado, etc. Entonces nos ayudan esas palabras a describir la forma del objeto. Su tamaño, tenemos otras serie de palabras: alto, bajo, enorme, gigante. Estos adjetivos entonces nos ayudan también a describir, en este caso, el tamaño del objeto. La siguiente columna nos hablaría de la composición material del objeto, si es áspero, suave, de cartón, de papel, de qué está hecho, ¿no? Y otra columna, la última, nos da palabras que podrían ayudarnos para describir su utilidad, para qué se usa. Bien, la descripción de lugares y cosas es quizá de las más complejas. Es difícil capturar todo lo que nuestros sentidos registran en palabras para que otra persona se dé una idea de lo que queremos transmitir. Ya hablamos del uso de la imaginación a través de metáforas y símiles como algunas herramientas para atrapar lo que nuestros sentidos registran. También es preciso tener en cuenta que cuando se describe algo se recurre a características objetivas y subjetivas. Y vamos a explicar qué es eso de características objetivas y subjetivas. Bien, en este caso tenemos las características objetivas. Las características objetivas son aquellas que captamos a través de nuestros sentidos y que al escribirlas y describirlas también, más de un observador coincidiría con tal descripción, ya que se limita a informar cuestiones meramente objetivas. Por ejemplo, al describir a un gato como negro, porque tiene su pelaje de ese color, nadie opinaría que ese gato es blanco, es café, porque es claramente un gato negro. Entonces, ese tipo de observación, ese tipo de descripción es una descripción, una característica objetiva. Por otro lado, tenemos las características subjetivas, ¿no? Y estas serían aquellas características que registran las opiniones personales sobre gustos, ¿no? Por ejemplo, decir que el gato negro es feo es una descripción subjetiva, porque el adjetivo feo puede estar informado o expresando algún tipo de perspectiva muy personal de esa persona, ¿no? Pero ese mismo gato, que para mí, digamos, sería feo, para otra persona puede ser hermoso. Por lo tanto, es un mismo objeto, pero hay dos personas que no lo consideran, que no lo describen igual, ¿no? Si decimos que el edificio, por ejemplo, donde está el Palacio Nacional es horrible, otra persona podría pensar lo contrario, que es también un edificio hermoso también. Entonces, siempre depende de las perspectivas, de los valores, de las concepciones y visiones que cada persona tenga, ¿no? Eso va a determinar en gran medida su percepción, su descripción también de las características subjetivas de un lugar. Por último, ahí hay algunas preguntas útiles que podríamos hacernos, ¿no? Cuando vamos a describir qué es, qué dimensiones tiene, qué partes lo integran, cómo está compuesto, cuál es su función, cómo o para qué se usa, y si es un lugar, dónde está, cómo es, qué vería, oiría y olería una persona que estuviera allí, ¿no? Bien, entonces quiero que tomen en cuenta estas preguntas cuando estén listos para el siguiente ejercicio, ¿no? Cuando estemos describiendo objetos, perdón, aquí está, es objetos, sí.
y cuando estemos escribiendo un lugar. Bien, nos vemos más tarde.